Muchas gracias. Pues aquí estamos, como todos los miércoles, saludando en primer lugar a tu auditorio y esta marcha del sábado pasado sobre la expropiación petrolera. Mira, el Zócalo se ha convertido en el tablero de ajedrez, donde mueven sus piezas tanto unos como otros, en este caso el presidente de la República, que convoca para festejar la expropiación petrolera y que está hablando de soberanía energética, está hablando sobre todo de soberanía nacional, de que México no es una colonia. La verdad es que en lo político fue planeada para contrarrestar la manifestación multitudinaria de las pasadas semanas de la oposición, una oposición que está desarticulada, pero que definitivamente se manifiesta de todas maneras ampliamente, porque son voluntarias, no son gente que tengan que ir, que los lleven de ninguna parte. Y todos sabemos que en las manifestaciones como la del sábado pasado, pues ahora sí que echan a perder el tráfico en la Ciudad de México, aprovechan pues que fue un puente para lastimar menos la circulación, pero fue algo tremendo. Yo creo que también tiene que ver mucho en este caso la marcha, todo lo que sucedió precisamente días antes con Lázaro Cárdenas Batel. Cuando hablamos de Lázaro Cárdenas del Río, después Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y ahora con Lázaro Cárdenas Batel. Unos días antes se presenta la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel, inmediatamente el presidente habla, es consensuado, es para que dirija un proyecto en Latinoamérica, pero definitivamente y lo empieza a proyectar, dice, claro que puede ser candidato al gobierno de la República. ¿No la Ciudad de México? Lo mencionó incluso que podía ser candidato a la presidencia de la República. Y empiezan a hablar, pues lógicamente, que sí podría ser el tapado, que pues definitivamente como el origen de Andrés Manuel es priista y que pues él trae arraigado lo que significa habernos presentado cuatro candidatos y su verdadero candidato estaba abajo. Definitivamente yo creo que también puede ser para la Ciudad de México y de ahí también lo dudo. Yo creo que ya lo comentó en alguna ocasión Pedro sobre quiénes serían los candidatos a la Ciudad de México, pero bueno, lo dejo que hable él en ese sentido. Bueno, mi opinión respecto a esta marcha que convocó el presidente de la República, primero tenemos que verlo desde una perspectiva, primero política, ¿no? O sea, un presidente que convoca a sus huestes a las calles, de alguna u otra manera siempre no va a tener una legitimidad total porque pues es una marcha convocada desde el poder, y al ser una marcha convocada desde el poder pues pierde esa legitimidad ciudadana o manifestación popular, espontánea ante una situación o X o Y. Esa es una parte fundamental que tenemos que dejarlo bien en claro. El segundo punto es que la parte política, el presidente quiere mostrar su músculo, que tiene gente que lo respaldan, que lo apoyan, y esa parte la vimos en el Zócalo. Sigue habiendo, como nos guste o como queramos decir, con movilización, con acarreos, con camiones, pero ahí lo tiene, ¿no? Lo que también tenemos que es el otro mensaje político que yo veo, es que ahí vimos una marcada diferencia en la concentración, y esto en la zona VIP. ¿Quiénes estaban en la zona VIP, no? ¿Quiénes eran los que participaban y estaban cerca del presidente de la República? Esa es la otra parte política que habría que analizar. Y la siguiente que tendríamos que ver es la postura de este gobierno de mantener una narrativa arcaica, vieja, que ya no tiene sentido. El hecho de querer celebrar una fecha que está totalmente descontextualizada, está fuera de la realidad, fuera del México moderno, fuera del México del siglo XXI, ¿no? El tema de la expropiación petrolera. Una expropiación petrolera que a lo mejor en aquella época pudo haber tenido un sentido, una cuestión que generaría condiciones distintas para el país, pero que esa misma condición que en ese momento funcionó, de ese nacionalismo que se planteaba en aquellas épocas, pues el día de hoy ya no persiste, ya no existe, ya no es una condición
que nos genere para un lado riqueza, ¿no? Porque, como dicen, es que el Pemex, el petróleo es de todos los mexicanos, pero yo nunca he visto un peso en la bolsa de ningún mexicano que le digan, mira, aquí está lo que te corresponde por ser dueño del petróleo de este país, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental que tendríamos que analizar. Los 4 somos dueños. Bueno, según, acciones es que según... Si hablan de que están en un superávit, que están bien las finanzas, de veras, ¿por qué no se bueno, luchan, no? es que esa es la narrativa que plantean, que es totalmente falsa. O sea, esa es una falsa idea que generan de que los mexicanos somos dueños del petróleo. Pues mira, tan solo para ir a echarle gasolina al coche, ¿cómo vemos? ¿Dónde está yo soy dueño del petróleo? Entonces, eso es algo que también tendríamos que dejar en claro. Y el segundo punto es lo que hablaba, creo que la parte que más política le viene afectando al presidente es la posición del hijo del señor que estaban venerando y honrando, o supuestamente era el pretexto para reunirse, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El mensaje que dio fue contundente, dilapidario, o sea, de la postura que considera de cómo este gobierno federal que encabeza López Obrador, pues ha sido un rotundo fracaso, ¿no? Y el siguiente, y coincidiendo en lo que decía José Ángel respecto al nieto, ¿verdad? A Lázaro Cárdenas Batlle, sobre el hecho de que su salida del gabinete, y creo que es una serie de condiciones que se han venido desarrollando por la postura del presidente de señalar, denostar, incluso hasta hacer menos a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y creo que pues ya imagínate ver que tu jefe esté lastimosamente hablando mal de tu padre, pues yo creo que a lo mejor Lázaro Cárdenas Batlle dijo, no, pues oye, esto no es para mí. No es para mí, es antimoral, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que yo veo políticamente de lo que nos dejó esta marcha. Ahora, sí, Roberto, perdón, mira, cuando aplicamos la ley de causas y efectos y vemos, bueno, por lo que dice Pedro de que ya perdió contextualidad y lo que sea, no, pero de alguna manera, fíjate, en la Organización de Países Petroleros, fue un año de extraordinaria riqueza. Obtuvieron 879 mil millones de dólares de utilidad. Claro, tiene que ver la guerra de Rusia y la guerra de Ucrania, y que todo lo que se consumió, que consumían los países de Europa en Rusia, en Ucrania, pues ahora se tuvieron que ir ¿a dónde? Pues a la OPEP. Entonces, de alguna manera, entonces sigue manejando esas cantidades extraordinarias. Estamos hablando de un precio del petróleo de $56, la mezcla mexicana. Entonces, desde luego que podría decir, si estuviera aquí alguien del gabinete, diría, ¿cómo que no? Y luego todo lo que estamos obteniendo, porque en realidad sigue siendo la mayor, o sea, después de las remesas, creo que, bueno, el petróleo, los gastos, aunque las utilidades no existen. Pero digo, para abundar en lo que significó que la marcha, que el objetivo primordial o por lo que se inició la marcha fue para conmemorar la expropiación petrolera, pero hay mucha tela de dónde cortar ahí. Es que el problema que tenemos, a ver, ahorita tú estabas hablando sobre los países árabes, que son de los principales productores de petróleo, ¿no? ¿Cómo manejan sus empresas? O sea, ahí sí. La parte que tenemos que decirle aquí a la gente que nos escucha es eso. La diferencia que ha hecho los países con un éxito en el manejo del petróleo está en la forma en cómo está administrada la empresa encargada del control, en este caso, como en México es Pemex, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Brasil en el primer periodo de Lula? Petrobras. ¿Qué hizo en ese momento? Pues bueno, se quitó esa idea de que no, de que el petróleo es de los brasileños y que esta empresa es para estatal. No, le metió la inversión privada. Incluso hasta cotizaba en la bolsa Petrobras. ¿Y qué le dio? Un boom. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Otro ejemplo. ¿Quiénes son los que manejan las empresas petroleras? Allá no es de que el petróleo es de toda la gente, de todo el país. No. Tú en tu terreno encontraste un yacimiento de petróleo, tú eres dueño de ese petróleo, ¿no? Y está manejado por la iniciativa privada, y eso les da la potencia para poder ser una empresa que le genere los profits que les llaman en Estados Unidos, ¿no? Las ganancias.
Y los árabes hacen lo mismo, aunque son dueños una familia de ese recurso, pero la empresa no la manejan de manera de que con esa carga fiscal que le meten a Pemex, con ese mal manejo de los recursos o mala visión de lo que significa el tema del petróleo a nivel nacional. ¿Cuál es el camino del éxito que están teniendo los países petroleros? Es mayor extracción, exploración y el hecho de tener ¿cómo se le llama? El guardarlos, el acopio y el acopio. La acumulación. Esas son las tres factores fundamentales que les está dando el éxito a los países petroleros, cosa que en México no está sucediendo, porque ni está sacando más petróleo, ni está haciendo más exploración y no hay acopio. Y para que esas tres se den, se ocupa la iniciativa privada. Sí. O sea, la iniciativa privada es lo que son los que están haciendo. Es una conjunción de inversión. Lo saben, aparte. No, porque es una parte de la inversión que le tienes, porque le quitas esa parte de las empresas. El problema de Pemex es la carga fiscal que tiene. No, y yo creo que más que nada, Pedro, estamos hablando pues, porque definitivamente el que el país se haya hecho, porque estaba en manos, acordémonos que todas las empresas petroleras en 1938 estaban en manos de capitales gringos. Entonces, pero si se hubiera, es decir, no bastó con que se hubiera expropiado, sino lo que tú estás diciendo es, bueno, pero ¿cómo se administró Pemex? Si se hubiera administrado como lo administraban ellos, el boom, mira, con ese dinero del que estamos hablando, de cómo lo manejan los árabes, Arabia Saudita está proyectando ahorita la ciudad del futuro. En el desierto del Sahara, está proyectando para los próximos años, y lo vamos a ver en poco tiempo, está proyectando una ciudad de 173 kilómetros cuadrados por solo 200 metros, ¿sí? Y ahí va a meter 9 millones de habitantes, entre 173 por 200 metros, pero por 500 metros de altura. Y en ese desierto va a haber lagos, va a haber árboles, plantas, va a haber tren, todo lo que se necesita en una ciudad, en 173 kilómetros cuadrados, y tienen ahí miles y miles y miles de kilómetros para seguir creando eso que van a hacer. Lo vimos en Qatar. Sí, lo que vimos en Qatar. En un desierto. Los milagros que están haciendo en el desierto, pero utilizan el dinero del petróleo, lo han utilizado maravillosamente. Esa es la diferencia. Esa ha sido la gran diferencia. Sí. Ahora, fíjese, un poquito aparte de la marcha del 18 de marzo, ayer me espanté. Sí se dieron cuenta que promovieron que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumplía un año de trabajo y que ya había manejado quién sabe cuántos millones de ¿Pero por qué te pasajeros. espantas? No, pero espérame, ¿sabes qué es lo que me espantó? ¿Por qué? Espérame. Hubo una ceremonia. Ajá. Y ahí el himno del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles. con todo respeto, por eso no sé si exagero, por eso digo y me espanto, pero me acordé de las juventudes hitlerianas en el adoctrinamiento. Bueno, no, discúlpame, para mí no es cosa menor. No. Es una escuela, es un preámbulo de no sé, discúlpame, pero discúlpame, Roberto. Amarillista, a lo mejor. Discúlpame, Roberto, pero creo que eso es lo que menos debería de preocuparnos, el que estén poniendo un himno al aeropuerto. Mira, yo creo que el principal problema es que ese es desviar la atención para mí, Roberto. El principal problema es los sobrecostos que significó la construcción de ese aeropuerto. Dijeron que iba a costar 10,000 millones de pesos y terminó costando 3 veces su valor original, ¿no? Ese es el principal problema que yo veo. ¿Por qué? Porque eso habla de una mala planeación, hay indicios de corrupción, y que esa situación debería de preocuparnos a los mexicanos, ¿no? De la manera en que se están manejando los recursos públicos. Y segundo, que ese aeropuerto, a pesar de todo lo que se dijo, a pesar de todos los estudios, las organizaciones de aviación internacionales, todo mundo les dijo, ese aeropuerto no va a funcionar para lo que quieren hacer. ¿Qué queremos? Un hub de vuelos internacionales. Eso necesitaba México. Necesita. Bueno, y sigue necesitando, tienes razón.
Se les dijo por todas las vías, todos los organismos internacionales, nacionales, expertos, le dijo, eso no va a funcionar. Y eso es lo que tendríamos que estar más preocupados, Roberto. ¿Por qué? Porque se hizo un gasto súper alto y ese aeropuerto sigue sin funcionar y seguirá sin funcionar. Imagínate, se vuelve luego hasta absurdo que dijeran, bueno, vamos a usarlo para carga, porque parte del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, el Benito Juárez, pues recibe una parte de carga, ¿no? La cuestión es de que, bueno, por un decretazo ahora va a ser ahí en el AIFA. Bueno, llegan los aviones de la carga al AIFA y esa carga luego la tienen que trasladar a la isla. Por vía terrestre para luego moverla. O sea, ese es el grado del error de haber... de la mala administración. De la mala administración, como quieras, sí. De querer hacer un aeropuerto donde no funciona. No, por eso no tienen la calificación internacional, por el tema de que no es un área apta para tener un hub, que es lo que necesita este país, es un hub de aviación internacional. Nos permite, vamos a una pausa rápidamente, Chuy. Dos temas, José Ángel Brambila, que son, Roberto, Jorge, Pedro Castillo, amigos del auditorio, son muy importantes, bastante trascendentes para la vida democrática de este país. Uno, la integración del Instituto Nacional Electoral, que como bien señaló Roberto Jorge, hay 3 colimenses participando, pero también está la hermana, ya nada más queda uno, sí. Pero también está la hermana de una secretaria de Estado e hija de de la dirigente del Consejo Nacional de Morena. Pero también hay un tema en el cual se han generado discordias e incluso al interior de Morena, que es con la selección de los consejeros que habrán de integrar al Instituto Nacional de Transparencia. ¿Les parece si empezamos por el Instituto Nacional Electoral? José Ángel. El Instituto Nacional Electoral, bueno, pues el proceso para elegir a esos 4 consejeros, tú dijiste que es muy importante. Yo creo que es la revisión más importante en la historia electoral que se ha dado en el país. Cuando hablamos de los riesgos de la democracia, yo creo que nunca se había dado una situación como del significado que tiene esta. Este es un proceso que tiene además fecha límite, es el día 3 de abril, cuando si no se resuelve todo esto, sí, no, sí, o sea, cuando hablamos de estos consejeros que pues es un comité técnico que se forma con 3 miembros de la JUCOPO, con 2 miembros de Derechos Humanos, con 2 miembros del IFAI, sí, para hacer las revisiones. Y del INAI, ¿no? No, del IFAI, fíjate, y ya enseguida, si no deciden, si no pueden los diputados, si no están de acuerdo con las propuestas, elegir al azar, y si no, es la Suprema Corte de Justicia, pero el día 3 de abril tiene que estar elegidos sus 4 consejeros que terminan hasta 1932. Pero ya hemos abundado lo que significa la elección de estos 4 consejeros, o la elección o mejor dicho, la importancia que tiene el INE en todo lo que va a suceder en los próximos procesos electorales, y de ese tamaño la importancia para elegir a los 4 consejeros. El hecho de que, como dijiste hace unos momentos, Chuy, de que esté participando incluso la hija del dirigente nacional de Morena. Aquí en Colima, el hecho de que todavía esté Adriana Ruiz Bisfocri, bueno, pues sabemos que Adriana siempre se ha manejado en lo que son las cuestiones electorales. O sea, es una persona experimentada en ese sentido, contra unas personas que simple y sencillamente están pretendiendo que ingresen por ser hijos de quienes son. A ver, el tema del INE, para que la gente que nos está escuchando por radio y quienes nos ven en las plataformas de Facebook, a mí me gustaría más o menos, a ver si puedo hacerlo lo más resumido posible, de poder explicar qué significa este proceso de selección de los consejeros del INE. A ver, cuando en el 88, cuando se viene el quiebre político en nuestro país, se da el primer indicio con la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia. Las presiones políticas provocan que se cree un organismo externo, ajeno a los partidos políticos y al gobierno. Al gobierno, porque antes los procesos electorales eran controlados por la Secretaría de Gobernación. Okay. Cuando se hace ese esguince, si no me equivoco, creo que era Jorge Carpizo el que estaba ahí manejando al principio. Como secretario de Gobernación.
Ajá, fue secretario de Gobernación, pero él manejaba al principio ese organismo que todavía no era IFE o INE. Pero no fue hasta el 91 cuando se crea este organismo donde se vuelve totalmente ajeno a la ciudadano, porque se vuelve ajeno, se hizo una reforma para evitar que fuera designados los consejeros por el gobierno y por la Cámara de Diputados, sino que fuera un proceso de servicio civil de carrera. Entonces era la profesionalización de este instituto, y ese fue el INE, el IFE de aquel entonces, de Pepe Woldenberg, ¿no? De la construcción de ese instituto. Entonces, los consejeros se iban cambiando bajo una serie de condiciones en las que no se entrometía a los diputados, ni a las cámaras de diputados, ni al gobierno para determinar quiénes iban a ser los consejeros. Era un tema totalmente ajeno, bajo mecanismos de servicio civil de carrera, profesionalización, las instituciones educativas estaban ahí inmersas en esta construcción de este instituto. Luego, cuando se viene el problema que se suscitó en 2006, en donde López Obrador, hasta la fecha, sin una prueba contundente de que hubo fraude, dice que hubo fraude y generó una reforma donde se volvió ahora a que la Cámara de Diputados decidiera quiénes van a ser los consejeros. Y de ahí salieron algunos consejeros que ahorita, por ejemplo, es Lorenzo Córdoba, de estirpe izquierdista, ¿verdad? Pero bueno. Sí, de izquierda, desde hasta su papá, ¿verdad? Su padre, pero bueno, es importante pero es importante que la gente tenga todo este contexto para que vaya viendo cómo ha venido esta condición y lo que provoca. Entonces, cuando vuelven otra vez los diputados a entrometerse en la designación de los consejeros, ¿qué pasa? Vienen acuerdos políticos, y bajo ciertos acuerdos políticos de las fracciones PAN, PRI, PRD, se empiezan a nombrar consejeros, ¿no? Y entonces así es como viene, bajo acuerdos de la Jucopo, se determinan quiénes son los consejeros del INE. Lorenzo Córdoba llega por apoyo del PRD. ¿Ah? Sí. PRD dirigido en ese entonces por López Obrador. Bueno, ¿qué estamos ahorita viviendo? Quiero llegar a esta parte que estamos viendo en 2023. Un proceso donde ahora la Cámara de Diputados está totalmente metiendo las manos en la designación de los próximos 4 consejeros. Y estos 4 consejeros se formó un comité técnico para evaluar todo este proceso de selección, para ver quiénes son los más idóneos, entre comillas. Pero este consejo técnico está conformado por 7 personas. De las 7 personas, 5 están relacionados con Morena. Entonces, de entrada ya estamos en una condición de sesgo. Bueno, viene el proceso. Y dentro de este proceso, ya ahorita estamos en una etapa de 92, si no me equivoco, 92 personas que van a pasar ya a la tercera etapa, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Y de ahí, de estos 92, se van a hacer 4 segmentos de 20 personas, y van a meter la mano y van a sacar un boletito y van a decir, esta es la persona que va a quedar. Bueno, esta situación o esta condición que estamos viendo en este proceso, de alguna otra manera nos vuelve a generar una condición adversa a que el árbitro sea autónomo. O sea, volvemos a la misma situación. Ya hace 35 años. Exactamente. Estamos en ese problema de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a dejar que los partidos políticos sean los que se entrometan en la designación de quienes van a ser los árbitros de la elección. Creo que ese es el principal problema que tenemos con nuestro instituto, ¿verdad? Y esa es la parte que yo creo que tenemos que reflexionar del riesgo que conlleva tener consejeros o árbitros de un proceso electoral que estén sesgados de origen. ¿Por qué? Porque eso no les va a permitir que pues es como si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Es como Bonifacio Núñez arbitrando un Chivas América.
Pues ¿a quién le beneficiaba en los pitajes? Pues a la América, ¿verdad? Pues no sabemos bueno, pues eso algo parecido va a pasar. Sí, porque reduce las capacidades operativas del INE totalmente, Total. porque queda en manos, en unas cuantas manos. Y aparte de eso, si se da la famosa austeridad, o sea, el recorte por austeridad, pues realmente la capacidad operativa del INE queda en la lona. Eso es adicional, José Ángel. Eso Sí, es solo, adicional, pero el totalmente. tema es el De los sesgo. consejeros, sí, el sesgo totalmente de que va a acuerdo. haber con los consejeros. Esa yo creo que es la parte que tenemos que volver. Como ciudadanos debemos de exigir el hecho de que salgamos a las calles o quienes hemos ido a las marchas defendiendo el INE, no solo es defender la institución. Lo que necesitamos es provocar que nuestros legisladores federales saquen las manos, o sea, que se haga otra vez esa reforma para que no tengan que ver los diputados ni los partidos políticos en la designación partido en de el consejeros, poder, así es, sobre todo. porque si no, vamos a seguir en esta situación. Entonces, ¿quiénes Es un INE presidencialista. así es. ¿Y quiénes están partidista, ahorita? ¿Quiénes ya no ciudadano. ¿Quiénes pueden aspirar a consejeros? Ya ahorita dijimos que hay algunas personas que están bien ubicadas con Morena. Adriana Ruiz Bisfogri, pues sabemos también que es cercana a Morena. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues personajes, eso es lo que vamos a ver. Pero ojo, hay ellos que son cercanos a Morena, pero claro, pues están participando personajes cercanos al PAN, cercanos al PRI, cercanos al Verde, o sea, cercanos a gobernadores, o sea, eso pasa y esas circunstancias suceden. ¿Por qué? Pues porque estamos dejando que esta condición esté en ese espacio. ¿Por qué? Porque se hizo esa reforma y ahorita estamos sufriendo esas consecuencias. ¿De eso no hay impugnación en ningún tribunal? En el proceso puede haber. Pero no hay, güey, en este momento. En este momento no. Ahora, ¿esto tiene relación técnicamente con las reformas del Plan B? No necesariamente porque el proceso de renovación de los consejeros, ese ya está establecido constitucionalmente. Eso no tiene ninguna injerencia en la aplicación de un Plan B en una ley secundaria. No, este es un proceso que va porque así está marcado, no tiene que ver con constitucional. el Plan B. Ahora, todo lo que estamos viendo pues nos lleva a que la gente desconfíe de todo lo que está pasando. Exacto. Porque la gente, eso que hizo Pedro ahorita, ese ejercicio de establecer cómo se origina y los porqués, ojalá y la gente lo entendiera, que no es el hecho de estar en contra del presidente, en contra del partido, es que definitivamente lo que estamos en contra es de que se regrese a lo que no queríamos, por lo cual se gestaron hace 35 años las cuestiones de lograr una independencia, de que el Instituto Electoral no tuviera nada que ver con el partido en el poder, en aquel entonces el PRI. Y sin embargo, poco a poco se fue contaminando, lógicamente en aquel entonces no era tan atractivo para los consejeros, los sueldos tan enormes que llegaron a disfrutar, pero definitivamente mientras el partido en el poder se involucre, o los gobernantes se involucren en querer controlar el Instituto Nacional Electoral, yo creo que eso no lo debe permitir la sociedad. Y aún en el escenario de que fueran estos 4 consejeros en la imaginaria de que vayan a llegar al Instituto Nacional Electoral, ¿creen que está en peligro la democracia y el proceso electoral 2023 y 2024? Mira, hay muchos factores que también deben de influir, como por ejemplo lo que ahorita hablaba José Ángel del Plan B y de cómo el desmantelamiento presupuestal para el instituto, esa es una parte fundamental. Pero lo otro, de lo que tú señalas, Roberto, es simplemente, como decíamos, el tema de confianza. O sea, nosotros venimos de un país, de un partido político hegemónico que gobernó durante 90 años en este país y donde había siempre elecciones. O sea, tenemos que recordar eso. En México siempre hubo elecciones, pero siempre ganaba el PRI, ¿verdad? Entonces, ese es lo que traemos históricamente detrás, una generación importante de mexicanos, de la desconfianza que le teníamos a los procesos electorales y a la democracia supuesta que había en México. De ahí nace este instituto. Aunque no tuviera nombre, haz de cuenta que se decía, oye, ¿cómo le haremos para crear una institución
que no tenga que ver con el PRI para quitarle al PRI el poder, aunque no se decía así, pero haz de cuenta porque el PRI jamás perdía. Pero definitivamente al crear el Instituto Electoral era cómo disminuimos el poder del partido que está gobernando, Pero fíjate, aunque no tenía esos nombres. fíjate, Ángel, Pedro, Chuy, yo y ustedes también se acordarán que hasta el presidente se quejó de sus propuestas que hizo en la Suprema Corte de Justicia, y que ya cuando llegaron sus, vamos a decir, recomendados a la Suprema Corte, vamos a decir, se le voltearon en algunas iniciativas que tenía que resolver, y no creen que pueda pasar que estos 4 santos y santas mujeres y hombres, que cuando ya lleguen y ven la realidad, la verdad de que con la democracia no debe de olvidarse de colores, de partidos, de que me puso el presidente, me propuso el presidente, y que digan, ¿saben qué? Es que esto está mal, tenemos que hacer esto y esto y esto. Vamos a decir que traicionen al presidente al final. Sí, pero esa situación estamos en un imaginario. Pero ha sucedido. Pero ha sucedido, pero es un imaginario. No, porque necesitan tener verdaderamente conocimientos jurídicos. Por eso Sí, es lo que lograría influir en ellos, el hecho de decir, de que llegaran gente, si tú quieres influenciar, pero que al llegar, ahora sí que se contaminen favorablemente de los sabios, si los hubiese. Yo así entendí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que las 3 o 4 propuestas que hizo el Ejecutivo Federal para los ministros de la Suprema Corte nuevos, votaron decisiones, propuestas del presidente. Sí, pero pues también eran... También no creen ustedes que eso pero eran no que lo traicionen, que se ajusten de veras a lo que dice acá y no. Sí, es un término equivocado decir que lo traicionen. No creo que sea la palabra que lo traicionen. Simple y sencillamente que actuaran de acuerdo a lo que significan las leyes. Las leyes y la responsabilidad que tienen. Sí. La cuestión es de que lo que tú estás diciendo, Roberto, eran acciones o condiciones que afectaban a esa institución. Pues obviamente por eso no la votaban. Lo que vamos a ver con un consejo electoral del INE que esté con esos dados cargados o ese sesgo, lo que estaríamos nosotros, yo lo que veo es que independientemente de la condición o del comportamiento que vayan a tener los consejeros, el que exista este sesgo en el árbitro nos lleva a un partido con desconfianza de entrada. Desconfianza, sí. Mira, o sea, de entrada, por eso hago la analogía. O sea, a ver, cuando sabían que iba a ser el juego de Chivas América y sabía la gente que el árbitro era Bonifacio Núñez, todos los mexicanos de este país decían, no, pues le va... Ese es el tema. Y lo que quería es cómo hacer que pierda el América, es decir, que pierda Televisa. Ajá. ¿Sí? Que era el que manejaba el PRI y manejaba la América. ¿Qué necesidad tenemos? La verdad, ¿qué necesidad tiene el presidente de la República, o Morena, o quien sea, de generar esa condición de entrada a un proceso electoral? No. Pedro, si me permites, precisamente para hablar de lo que significa la aplicación estricta de las leyes. Mira, estamos viviendo una situación en Nueva York, en donde Donald Trump se tiene que presentar el día de hoy. O sea, lo que son la aplicación de las leyes estrictas, se tiene que presentar el día de hoy y lo más probable es que lo fichen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante su campaña electoral, tuvo relación con una mujer, y que cuando la mujer dijo, ¿sabes qué? Yo voy a decir que la verdad, pues no pudiste, yo voy a decir la verdad de lo que pasó. Entonces, a través de un abogado, le da $130 y tantos mil, $100 y tantos mil, que es lo que, si tú quieres, como un chantaje. Pero sucede que ahora, que después el abogado traiciona y habla las cosas como son, y ahora está metido en un problema grave, y estamos hablando de un presidente tan fuerte como fue en su momento Donald Trump, y supermillonario. Entonces, lo menos que va a hacer es que le va a costar mucho dinero salir indemne de esto, porque también allá sí es cierto que se arreglan muchas cosas con dinero. Tema de la transparencia, ¿qué camino está tomando lo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, Pedro, cuando se puede quedar pues prácticamente sin la posibilidad de sesionar porque el presidente ha vetado a Rafael Luna y a Yadira Alarcón por un acuerdo en el cual dice estuvo la participación de Acción Nacional y de Morena? Apretar el resumen, porque
pues nos quedan 6 minutos y tenemos también el tema que habíamos anunciado del Sabor a Fest. Ok. Por favor, Pedro. Rápido, el tema del INAI está en una situación que se decide en el Senado. Vetó el presidente de la República a estos dos personajes porque no estaba de acuerdo en que se haya hecho un acuerdo entre partidos para designar a estos dos consejeros. El presidente estaba en contra porque dentro de esos partidos estaba el PAN dentro de la negociación y ahorita está entrampado. Hay dos opciones, una, que se vuelva a hacer una convocatoria, pero eso nos llevaría mayor tiempo extemporáneo, que generaría una condición en el INAI de su operatividad, sería un problema para el INAI en su operatividad, porque ya no alcanzaría el tiempo para poder tener estos dos asientos. O la otra es que se llegue a un acuerdo en la Jucopo y salga una sesión extraordinaria para elegir a dos de manera fast track. O sea, en la Junta de Coordinación Política de los... Así es. Todos los partidos. De todos los partidos. Antes de que corran a Osorio. Es correcto. A Osorio Chong. En esa condición está. Así es. No, yo creo que Monreal le va a echar la mano. Segurísimo. Bueno, el Sabor a Fest, Ángel, ya viene otra vez. Así es, pues mira, este es un evento que en el año 2016, en el gobierno de Héctor Insúa, tuvieron el tino de tener ahí en sus huestes a David de Arena. Y David de Arena era una persona con buena visión y que afortunadamente lo apoyaron para crear un evento como se usa en Europa. Hay eventos similares, pero lo supo adecuar totalmente a lo que significa nuestro Colima, y hizo un evento maravilloso en cuanto al diseño hasta de las casitas famosas, hacerlo en el Jardín de la Libertad, que es un entorno, cuando hablamos de la catedral, de los portales, el jardín, y que ahora con esa iluminación que tiene, pues verdaderamente es algo extraordinario. Ya es la 7ª vez que se lleva a cabo, y yo creo que, como dice la presidenta constantemente, que las cosas que son buenas hay que seguirlas, vengan de donde vengan, del partido que vengan. Y el Sabor a Fest, hay 48, hay 14, creo que son 14 casas de vinos que vienen, y son como 48 puestos. La asistencia, la gente está deseosa de participar, y creo que va a ser un evento que va a dar los frutos que se están esperando. Pues yo creo que es el hecho de organizar este tipo de actividades permiten de entrada darle esa parte a la ciudadanía, a los colimenses, de paz, tranquilidad, tan ansiada en estos momentos, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, de poder abrir estos espacios para que la gente se divierta, las familias convivan, los amigos la pasen bien. Creo que hace falta también contar esta historia de lo que se está haciendo, o los esfuerzos que realizan diversas autoridades municipales que están buscando que las cosas salgan bien, ¿no? Como lo vimos en la villa ahora, con las con lo de la petatera, es correcto. Excelente. Yo creo que la gente, después de todo lo que se vivió, regresó a la villa, ver esos miles y miles de jinetes con toda la problemática que encierra, todo lo que tú quieras, pero verdaderamente lo que estaba diciendo Pedro, el que la gente vuelva a sentir la satisfacción de la participación y de la alegría, que es tan importante. Eso necesitamos en Colima. Creo que son oportunidades, por ejemplo, como decías, lo de las fiestas de la villa, lo que es el Sabor a Fest, o los otros acciones, el Volcan Fest, o lo que hacen en Manzanillo del carnaval. Sí. Son cosas que tienen que, para que vean que Colima también hay alegría, paz, tranquilidad, festividad, y que pues somos más los buenos, ¿verdad? Que se mande un mensaje a nivel nacional. Así es, ¿verdad? Ese es el mensaje, que somos más los buenos. Que una cosa es todas las cosas malas que se digan, pero en Colima también suceden cosas buenas. También cosas buenas. A veces no tantas, porque a veces gana el América, porque veo que ya estamos empacando, y me dicen que... Por eso Roberto quiere a Bonifacio. Me dicen, faltando 1 minuto y medio para estamos como la vuelta de Verstappen contra Checo Pérez. Siendo un Chiva consumado, Ángel, me acordé de nuestro compañero reportero de allá de Pavellana. No, Ángel Brambila, ¿por qué recuerdas? ¿Eres masoquista o qué? No, al contrario. ¿Al contrario? Sí, al contrario. ¿Ya lo vas en el América? No. Ah. Disfruté mucho
el hecho de que pensaban que le iban a meter 8 y nomás le metieron 4. 5. El otro sí. también fue el de nosotros. Ok. De defensa. Y lo otro que le encanta tanto a Pedro, pues... El béisbol, hombre. El béisbol, qué partidazos, ¿eh? Sí, hombre, Qué caray. partidazos. Sí. Fíjate, esa es otra de las cosas que fueron muy buenas. Tenemos un presidente beisbolero y qué bueno que le gusta el béisbol porque el béisbol es un deporte maravilloso. Sabe Sí. sabe de Sabe. deporte. Sí, sabe de deportes. béisbol. Los comentarios que hizo el otro día respecto al béisbol, a la vuelta que le dio México y decir quiénes fueron los jugadores, que Arosamena, el manejo de Benjamín Gil, bueno, pues eso habla de que, y es bueno, porque estamos hablando, Calderón se ponía la camiseta igual Peña, aunque no le entendía nada, pero se ponía la camiseta de México para ver los partidos. Yo creo que está bien, y si lo que le gusta es el béisbol, y hoy, sin que se previera, se vivió un certamen a nivel mundial, y fíjate lo que son las cosas, viene Japón a ganarle al país más poderoso del mundo, y al número 1 en béisbol, Así al es. campeón del Pero mundo es en el béisbol. campeón ya por Sí. cuarta vez, Japón. Sí, bueno, Sí. porque acuérdate de las ligas Oye, pequeñas que hay. ¿Qué pitcher trae, No, fuertes, con unas curvas que se Pero- ven muy bonitas. Pero te digo una cosa, Tirabuzones y Roberto, cosas fue un error del manager de Estados Unidos el que hayan El de perdido, el de ayer, el que haya perdido contra Japón. Viene un bateador, se envasa por base por bola, 0 outs, viene Mookie Betts. ¿Cuál es la regla del librito? Cuando vas perdiendo por una carrera, ¿cuál es la regla del librito? Toque de bola. así. Aunque sea Mookie Betts, que es uno de los mejores beisbolistas, pero el librito del béisbol te dice 0 outs, Sí. hombre en primera, Y lo perdiendo por una descontrolas. carrera, es un toque de y bola. más cuando tienes un ¿Por buen qué? bateador. Aunque sea un buen bateador, No, digo, aunque tiene, por eso, sabe tocar. puede tocar la bola. ¿Para qué? Para que el corredor de primera se vaya a Avance. segunda Ujú. y tienes 2 oportunidades de que tus siguientes 2 bateadores puedan meter un hit y empates el partido. O sea, ¿Y qué al final sucedió? era, sacrificio, ¿verdad? Así es, era un sacrificio. Sí, es el sacrificio. Para que vinieran 2 bateadores que pudieran hacer. Pero ¿qué pasó? No hicieron la jugada del librito, batea Mookie Betts, sale una roletazo a segunda para doble play y Mike Trout, el mejor beisbolista ahorita en el momento, es ponchado. Partidazos en esta serie. ¿Cada cuándo es ese? ¿Cada cuándo son las series estas? 4 años, ¿no? ¿Cada 4 años? Sí. Creo que sí. No me acuerdo. Deberían de ser Ahí cada- sí yo Pero no me- fíjate, Japón, estamos hablando de Williamsport. O sea, las ligas pequeñas, los japoneses, no te imaginas el éxito que han tenido año tras año en las ligas pequeñas No, de porque béisbol está que se dan en lejos. Estados Unidos. Más porque está lejos, pero Sí. la información me refiero Ah. también. Pero la calidad del béisbol de Japón Hombre, sí, es buenísimo. igualito Son muy buenos. Son disciplinados. Son muy buenos, pero Sí. para mí es mejor el béisbol de Estados Unidos. Es mucho mejor. Y Sí, ahí está, totalmente de México se puso las pilas y ya, decirlo así. Que no quedamos campeones, pero el único. También muy buen partido ese de México. Japón. Buenísimo. Japón, muy bueno. También Con- México, Estados sí. Unidos y también México. Que ahí pero también creo que fue un error Bueno, fíjate nomás, del aquí manager. venimos a hablar de deportes. En el 9 de relevo. la mañana con 2 minutos, gracias a todos nuestros amigos que nos hacen el honor y el favor de escucharnos.